Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Bienvenidos a nuestro panorama económico y financiero del mes de junio de 2025. En esta ocasión me acompañan Federico Lechuga de la parte de Fixed Income y Thor Solanes de la parte de Equity. Le dimos vacaciones a Charlie, entonces nosotros vamos a tomar todos los datos económicos. Tenemos mucho de qué platicar. Vamos a hablar de los últimos vaivenes de Trump y vamos a hablar de la perspectiva de mercado para la segunda mitad del año. Así que quédense con nosotros, vamos a empezar. Pues muy bien, vamos a empezar. Primero, como vamos a plantear un escenario, ¿dónde estamos en el escenario económico global? A ver, creo que es importante notar que estamos en una época de divergencia en política monetaria, ¿no? Por un lado tenemos al Banco de Japón con presiones inflacionarias a la alza y con perspectiva de incremento de tasas hacia adelante. Por otro lado tenemos al Banco Central Europeo que pues probablemente va a recortar en un par de días y con eso va a llevar su tasa a 2%. Y finalmente tenemos a la Fed que está debatiéndose si debe recortar o no y cuándo y cuándo. Hay mucho plática en el mercado, pero se habla desde 0 recortes hasta 2 recortes. Se ha ido pospuesto ese primer recorte. Entonces, la verdad es que hay mucha incertidumbre todavía sobre eso. Viene un dato importante de empleo este viernes, entonces eso también va a poner el tono para esa decisión. Pero bueno, en este escenario de divergencia en política monetaria, lo que hemos visto es que los activos se han comportado de forma no tan uniforme, ¿no? Tenemos por un lado a las tasas a nivel internacional, dígase Estados Unidos y algunos países como Inglaterra, Japón, Alemania, con tasas a la alza de forma importante, sobre todo sufriendo un empinamiento de la curva. La parte larga ha estado bajo mucha presión, pero eso, por ejemplo, en mercados como México y Latinoamérica no ha sido el caso. Al contrario, en México se ha visto muy defensivo en la parte de tasas eh, y a pesar de que se ha tenido un pequeño rebotito, pues seguimos teniendo ganancias de lo que va del año de toda la baja que tuvimos en los meses anteriores, ¿no? Y por el lado de equities, pues seguimos esta divergencia de Europa y algunos mercados emergentes tienen un desempeño muy superior a la estrellita tradicional que es Estados Unidos, ¿no? México también le ha ido bastante bien en lo que va de año. No es el mejor mercado, pero ha tenido un buen desempeño y Brasil también empieza a tener ese buen desempeño, ¿no? Entonces, la verdad es que estamos en una coyuntura donde ya no hay un trade global, ¿no? Es comprar equities o es vender tasas, más bien depende de cada mercado. Y yo creo que con eso, pues ponemos el escenario que del lado de Fixed Income, Fede, ¿qué estás viendo tú para la parte de tasas? O sea, el dato de empleo que viene es muy importante, pero ¿por qué es tan importante ese dato de empleo? Es muy importante porque los analistas lo que están pensando es que comienza la desaceleración o la aceleración de una mayor tasa de desempleo. El riesgo que se ve, la tasa actual está en 4.2%. Hay que recordar que en julio o agosto del año pasado se rompió digamos, crecimiento de la tasa de desempleo desde niveles de 3.5 hacia pasa el 4%, asustó al mercado, las tasas cayeron, el equity tuvo una caída. En aquel momento se decía de esta regla de Claudia Sam, Ujú. que básicamente lo que decía es, en el momento que se dispara, en el momento que cruza este umbral, el desempleo se va a acelerar. Las condiciones no son las mismas que cuando ella creó el indicador, pero de todas maneras se cruzó, no se ha disparado la tasa de desempleo. Sin embargo, en esta ocasión, el 4.2 todavía está la expectativa de muchos analistas. Sin embargo, si sale 4.3, ya van a empezar a ver el dato con foco, con una lupa, y puntualmente hacia el tercer y cuarto trimestre de este año, ya se espera una desaceleración por la nómina no agrícola. Más o menos la regla de dedo es que la contratación debe andar alrededor de 180,000 y la economía está en equilibrio. Las personas que se necesitan dentro de la economía está justamente ahí alrededor, es 180, 200,000 plazas.
mensuales son las que se consideran. El dato de este viernes se espera en 130,000 y solo para poner contexto, al cuarto trimestre de este año, la expectativa que es de los analistas que hace rato revisé está en 60,000. O sea, ya se espera una desaceleración importante. Entonces, el foco definitivamente es en el empleo este viernes. Muy bien. Y del lado de equity, también hay mucha expectativa por el dato de empleo, ¿no? Pero, ¿ahí es por la Fed o es en sí por el crecimiento de la economía americana lo que está en duda? Pues yo creo que aquí hablamos, vamos a abrir la plática al Congreso, ¿no? Lo que está pasándose por el Congreso, yo creo que también es ahorita sumamente importante y sobre todo en equities, donde se están pues debatiendo muchas deducciones en la parte del CAPEX de las empresas. Esto junto con posponer la reducción de impuestos a personas físicas, pues va a hacer que la economía tenga otra vez un impulso fiscal importante. Y bueno, sabemos que este impulso fiscal pues se relaciona con mayor gasto y eso pues hace que las perspectivas de crecimiento de las empresas sean bastante favorables en Estados Unidos. Sin embargo, Chava y Fede, ahorita yo creo que también se está hablando ya mucho en la parte de equity y venimos hablando ya también desde hace un año mucho en equity pues el impacto que tiene la tasa y sobre todo la tasa de largo plazo en Estados Unidos, porque ha tenido mucha volatilidad y a pesar de que las perspectivas pueden ser muy favorables gracias a este estímulo fiscal que puede pasarse de esta forma en el Congreso, el nivel de la tasa podría afectar, pasando el 5% en el largo plazo en Estados Unidos, bastante en la psicología del inversionista de equity, pero sobre todo haría que gran parte del mercado se empiece a fijar puntualmente en la sostenibilidad de las finanzas públicas de Estados Unidos. Entonces eso pues presionaría las valuaciones de equity que ya están en su percentil máximo histórico, ¿no? En Estados Unidos están en 21 veces precio-utilidad, se cayeron con el día de tarifas y se regresaron inmediatamente en menos de un mes a 21 veces precio-utilidad. Las perspectivas de crecimiento de utilidades en Estados Unidos otra vez están en 14%, se revisaron ligeramente a la baja, pero están por arriba de su media histórica de los últimos 20 años en 14% de crecimiento este año. Entonces, todo está en la parte de equity eh, priceado a la perfección están, yo creo que están los precios el hecho de que Big Beautiful Bill pase en el Congreso, ¿no? Entonces, claro que es importante el tema del empleo, de cómo está afectando las tarifas, el tema del empleo en Estados Unidos, pero el costo del dinero, ¿no? El costo del dinero que se refleja en la tasa es también muy importante. Claro. A ver, entonces, digamos que por el lado de equity, la relevancia de los datos económicos va más por si las tasas siguen subiendo y siguen impactando o deberían de empezar a impactar negativamente al activo de equities como por la perspectiva de costo de dinero, ¿no? Un costo de financiamiento. Oye, ¿y cómo han salido los datos de adelantados de empleo? No, o sea, sabemos que viene el dato de non-farm payrolls el viernes, pero los datos más frecuentes, los semanales, ¿cómo han estado saliendo? Por ahí salió el JOLTS relativamente bien, ¿no? Pero también ha habido datos no tan buenos en otros lados, ¿no? Sí, los jueves salen los semanales, las solicitudes de desempleo. Y entonces, estas solicitudes, para los que no están familiarizados, normalmente en Estados Unidos, cuando pides el empleo, metes tu solicitud y recibes dinero. Entonces, es una manera muy fácil de estar midiendo qué tanto se está moviendo el desempleo o el empleo. Y sí, vienen los jueves, lo que se publica son básicamente dos cosas. Uno son los iniciales, o sea, las solicitudes nuevas, y las otras son las que ya no solamente llevan 30 días, sino que ya llevan varias semanas más. En las iniciales, las primeras,
esas han empezado, o sea, muy ligeramente, pero han ido subiendo. O sea, si lo viéramos en una gráfica de 6 meses, 12 meses, o sea, sí se ve que está aumentando, pero a un paso lento. O sea, yo no te diría que hay un tema, que hay más gente que esté pidiendo solicitudes de desempleo. En las que son continuas, también se ve un incremento, pero otra vez, ha sido muy, muy paulatino. Carlos, él ha dicho varias veces, y me gusta su frase, el empleo o la tasa de desempleo en Estados Unidos, se ve que el sector laboral se está debilitando, pero no está débil. Yo creo que eso sigue siendo la conclusión todavía, a pesar de los datos hasta el día de hoy. Muy bien. Pero, ¿y por qué me voy a esos datos? Porque a final de cuentas ahorita hay mucho ruido en los otros datos económicos, ¿no? Sobre todo los relacionados con el PIB, pues tenemos toda la caída del primer trimestre, que fue un efecto principalmente de balanza comercial. Eh, bueno, las empresas empezaron a importar previendo las tarifas muchísimo y eso hizo que la balanza comercial, el déficit de balanza comercial creciera y eso impactó negativamente el PIB. Y ya estamos viendo el efecto contrario a eso. Entonces, si vemos cualquier dato de actividad económica, el GDP Now o el GDP Plus o lo que sea, vamos a ver muchísimo ruido, ¿no? O sea, nos dijo que la economía estaba en recesión el trimestre pasado y que hoy está creciendo altísimo, ¿no? Pero realmente esos datos no nos están agregando nada y más bien nos van a meter un buen ruido, como en el caso de COVID en algún momento, durante bastante tiempo, porque no vamos a poder tener una lectura clara de esos datos si la economía está teniendo un buen desempeño, ¿no? Entonces, por eso me estoy yendo a indicadores que son menos, digamos, volátiles ante el tema de tarifas y las solicitudes de desempleo pareciera ser una de ellas. Han estado bastante estables y sí notamos cierta tendencia de desaceleración en el empleo, pero no tenemos esos vaivenes que vemos en los demás datos económicos, ¿no? Correcto. Y si me permites meter una puntualización, algo muy interesante, hace varias semanas salió entrevistaron en un podcast de Bloomberg al director de justamente el encargado de hacer todas estas encuestas. Y aquí las encuestas las puedes ver desde 2 puntos de vista. Uno, a las empresas. Tú vas con las empresas y les preguntas: "Oye, ¿estás contratando? ¿Vas a seguir contratando? ¿Vas a despedir?". Las tendencias hacia dónde se ven. Y el otro es el de las familias. Vas con las personas y les haces las mismas, bueno, preguntas similares, pero al final lo que tú quieres recoger es, hacia dónde se está moviendo el empleo. El el dato oficial viene del lado de las empresas, no el de las familias, pero se detectan muchos focos rojos del lado de las familias, que no se ve en la primera encuesta. De las cosas que me llamó mucho la atención en esta entrevista que le hicieron es, uno, él comentó que el número de personas que responden cada vez son menos. El de las empresas ahorita están en mínimos, y en el caso de las personas, de las familias, de hace 40 años, más o menos así era el número, de hace 40 años, hoy están respondiendo el 30% de las familias. La dificultad que las familias, o sea, responder cada una de estas encuestas es significativamente más difícil para las personas hoy que antes, y además el tiempo de responder las encuestas, por ejemplo, para las empresas les toma, si ya lo sabes hacer, alrededor de media hora. Para las familias, aunque respondan, que les toma alrededor de una hora, tiene alguien dentro del instituto que revisar la encuesta y ver qué respondieron, porque muchas veces no entienden las preguntas las personas, entonces tienes que limpiar la base de datos. ¿A qué voy con todo esto? Que las encuestas de las familias no está convergiendo a lo mismo que las encuestas de las empresas, están yendo por distintos lugares. El de las empresas, que es el que lo que se mide básicamente en los non-farm payrolls, pues parecería que está más sólido el sector laboral de lo que reportan las familias. Las familias en muchos casos tienen 2 empleos, empleos de menor paga, y los empleos lo que se recoge de las encuestas de las personas que solamente tienen un empleo, no quieren perder su trabajo, y de hecho eso también se recoge de la otra encuesta, porque parece que conseguir un trabajo nuevo ya es bastante más complicado de lo que era hace 12 meses. Entonces, digamos, no se está llegando a lo mismo, pero de las encuestas de las familias,
sí se sobreentendería que el sector laboral está mucho más débil de lo que los números lo están mostrando. Y, a ver, platícanos un poco también de otros indicadores que han salido de la confianza del consumidor, ¿no? Bueno, más bien del bienestar del consumidor promedio, ¿no? Porque también ha habido datos que han salido por ahí en tasas de, de incumplimiento en diferentes tipos de crédito que han dado ciertas alertas de que el consumidor promedio no está tan bien, ¿no? Claro, yo lo vería bajo tres ópticas distintas. Uno, lo que ya ocurrió. Dos, expectativas. Y tres, los datos hasta hoy de consumo. Empezaría por lo que ya pasó en términos de cartera vencida. El consumidor lo podemos dividir, la cartera vencida la podemos dividir en 6 grandes grupos. Préstamos a tarjetas de crédito, autos, hipotecas, estudiantiles, los préstamos el helicopter money, tú vas y le pides al banco y te presta dinero. Me falta un componente, pero es chiquito. O sea, digamos, lo más importante es tarjetas de crédito, hipoteca y autos. Y los student loans es en una menor proporción. ¿Cómo se ven, digamos, los 4 grupos más relevantes? Empecemos por tarjetas de crédito. En tarjetas de crédito, si dividimos, o sea, en términos generales, las tarjetas de crédito están acercándose a un nivel, la cartera vencida se está empezando a acercar a un nivel que son niveles comparables con recesiones. O sea, el tamaño de la proporción que está dejando de pagar se está acercando a niveles que son de recesión. Pero hay que entrar más abajo para ver la foto. Se puede dividir por edad, por región, por ingresos. O sea, lo puedes ver desde muchísimos focos. El que a mí más me llama la atención es dividirlo por edades, porque obviamente sabemos que mientras más vieja es la persona, en teoría, más ingresos tiene. Los más jóvenes son evidentemente los que más problemas tienen. Si los dividimos por 10 años, por cohortes de 10 años, los únicos que no están en niveles de recesión son las personas de 50 años en adelante. Todos los demás ya están en esos niveles. De ahí nos vamos a las hipotecas. Las hipotecas en realidad no tienen mayor problema, pero los más jóvenes ya tienen problemas. Y hay que tomar en cuenta varias cosas. La tasa de refinanciamiento promedio en la que la gente entró a las hipotecas es alrededor del 4%. Hoy la hipoteca, la tasa de 30 años está alrededor del 7%, un poquito más abajo. Entonces, nadie va a estar renovando ni pidiendo nuevas solicitudes de hipotecas. Sin embargo, son personas que se rezagaron a los pagos anteriores. Los que están en tasas o los que se han metido tasas significativamente más altas ahorita, pues esos en el tiempo van a tener problemas hacia adelante. Esas son hipotecas. O sea, en términos generales, no hay tanto tema. Eh, Autos, focos rojos por donde lo veas. O sea, los autos, aquí ya no te puedo contar una historia bonita. Los student loans, igual que los autos. La foto ya se ve muy mal en el rango que lo veas, por edad, por región, como lo veas. Se había visto muy bien por la relajación que había impuesto el gobierno a la cobranza de los créditos estudiantiles, pero ahora que ya la quitaron esa relajación, ya regresamos a épocas normales, ya la tasa de incumplimiento ya volvió a subir como todas las otras, ¿no? Básicamente. Correcto. Y aparte es demasiado rápido, porque eso ocurrió en octubre, tuvieron que retomar los pagos y estamos en 8 meses adelante y ya estamos en niveles de recesión. O sea, el tamaño de cartera vencida ya es en niveles de recesión. Eso, digamos, es viendo hacia atrás. Expectativas de consumo. La Universidad de Michigan hace muchas preguntas bastante interesantes que ahora se mete por partido político, si tú eres demócrata, republicano, independiente. Es curioso el resultado. Los que son demócratas piensan que la inflación en los próximos 12 meses, si recuerdo bien el número, piensan que va a ser de 8%, lo cual se ve descabellado. Los que son independientes, alrededor del 3, 4%, algo por allá, algo más razonable. Y los que son republicanos andan por debajo del 1%, lo cual tampoco hace sentido. Pero bueno, quitando hacia dónde ven la inflación, el consumo que ellos ven para los próximos 12 meses lo ven deteriorado. Entonces, el consumidor viene mal por cartera vencida, las expectativas de consumo futuro también son bastante negativas. Y entonces la pregunta sería, ¿y qué están haciendo hoy? Hoy están gastando. Eso es algo que en lo personal me llama mucho la atención, cómo
son indicadores suaves, los soft, en donde te hace preguntas, ¿vas a gastar en los próximos 12 meses? Y la gente dice, no, por supuesto que no, esto se ve horrible. La inflación, ¿qué piensas de la inflación en los próximos 12 meses? No, la inflación va a subir muchísimo. Y tú sigues gastando y no te importa. Eso es lo que los datos hoy nos están diciendo. Que ahí yo creo que hay que hacer 2 comentarios sobre todo eso que nos acabas de decir. Uno es ese deterioro en la calidad crediticia de las personas, o sea, la tasa de incumplimiento en tarjeta de crédito, la tasa de incumplimiento en autos, en ahora créditos estudiantiles. Lo que te lleva es que esas personas van a tener mucho menos acceso a crédito hacia adelante. ¿Por qué? Porque su score, su FICO score, es la calificación de crédito que le dan todas las instituciones de crédito, se reduce y eso automáticamente limita la cantidad de crédito que puedes tomar hacia adelante, ¿no? Y eso, pues, debería de llevar a una baja en el consumo, independientemente de qué tantas ganas tengan de consumir o no. Esta es capacidad de consumir, ¿no? Y la segunda es, ¿qué tanto crees que los datos de hoy de consumo estén contaminados por el tema de las tarifas? Porque hay mucha gente que dice, no, yo voy a comprar mi coche antes de que lleguen las tarifas porque los coches van a subir. Lo mismo con las televisiones, lo mismo con 20,000 cosas, ¿no? Entonces, ¿son realmente confiables los datos de hoy? No, tu punto es totalmente al lugar. Y lo mencionaste hace rato, los datos que se vieron después del COVID eran datos que no podíamos creer. O sea, aparecían récords de mínimos, récords de máximos. Yo creo que estamos pasando exactamente lo mismo. La confiabilidad del comportamiento no es normal. Lo que provocó Trump tanto a las empresas, que me imagino que lo vas a preguntar un momento a Thor, los CEOs, qué tanto van a gastar hacia adelante, como a la mentalidad de las personas físicas de vas a gastar hoy o mañana o cuándo, lo distorsionó por completo. Ha sido completamente disruptivo esto. Entonces, claramente, yo creo que no estamos viendo la realidad y en los siguientes meses veremos efectivamente qué sucede. Entonces, digamos que hablando de fundamentales que impactan el mercado de bonos, ¿cómo se ve combinando, o sea, quitando el ruido del GDP, las tarifas y el potencial de inflación o no? ¿Cómo se ve fundamentalmente el, pues, de sólida la economía hacia adelante para justificar un escenario donde la Fed baja, no baja o inclusive sube tasas de interés, ¿no? Yo creo que hay que dimensionar dos partes. Uno es el impacto por inflación, el impacto por crecimiento. Desde nuestro punto de vista, el impacto por inflación va a ser relativamente pequeño y de corto plazo. El impacto por crecimiento es de deterioro hacia Estamos hablando de Estados Unidos, ¿no? Estados Unidos, solo Estados Unidos. El impacto de crecimiento va a ser, o sea, no vamos a ver una recesión, no va a haber una recesión profunda. Yo creo que más bien lo que vamos a ver es una caída suave, es el famoso soft landing que en números esperarías que es un crecimiento del PIB entre 0 y 2%, algo en esa orden. Yo creo que eso es lo que va a ocurrir, más hacia un 1% que hacia el cero, pero tiene que haber una desaceleración. Y la segunda parte es la Fed. ¿Qué es lo que la Fed puede hacer? Yo creo que la Fed no puede hacer mucho, y no puede hacer mucho porque tienes inflación, expectativas de inflación al alza y expectativas de crecimiento a la baja, pero son expectativas. Y el problema es de que la Fed no se mueve, esta Fed no se mueve con expectativas, se mueve con hechos. Y entonces no sabemos, hasta que suceda, que cuál es la tendencia. La tendencia es una caída fuerte de crecimiento, un alza fuerte de inflación o ninguna de las dos. Y entonces lo ha dicho en varias conferencias que ha dado el presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell. Lo que ha dicho es que van a estar estáticos hasta que sea claro el panorama. En este momento no se van a mover y desde nuestro punto de vista, todavía creemos que puede haber 2, 3 recortes este año, pero se está empezando a sumar el tercer recorte. Cada vez nos tenemos que ir más hacia 2 recortes y a lo mejor hasta 2 recortes, como están los datos hoy, que hay muchísimo ruido, a lo mejor terminan siendo menos de 2, pero todo está demasiado incierto. Entonces, digamos, de la parte fundamental, eh, al parecer hay señales fundamentales como crédito, consumo, eso, que nos indicarían que a lo mejor las tasas ya no deberían de subir, pero claramente la Fed y lo que haga o no haga va a jugar un papel fundamental. Y ahora, la segunda pregunta, en términos de evaluación, tasas de treasuries de 4,5 en 10 años, tasas de treasuries de 5% en 30 años, ¿cómo pone el riesgo en términos de movimientos hacia adelante?
O sea, porque no es lo mismo que suba de 5 a 5.5 a que baje de 5 a 4.5, ¿no? ¿Cómo ves tú el entorno de tasas en Estados Unidos con las valuaciones actuales? Son atractivas. O sea, pensar un treasury de 10 años en 4.5 es atractivo. La respuesta es sí, pensando de aquí a los próximos 6 meses, 12 meses. Yo creo que o sea, si pudiéramos saltarnos todo lo que pasa en medio, toda la volatilidad, es casi un no-brainer comprar porque viene una desaceleración clara. El problema es de que no es tan fácil comprar o estar largos en las posiciones debido a que hay demasiada volatilidad. De hecho, hace un momento estaba viendo lo que pasó punta a punta, eh, inicio de mayo, fin de mayo, inicio de abril, fin de abril. Si tú te paras así, solo del lado de deuda, que Equity Photo Show, no pasó mucho. Con tendencia no pasó nada, quitando la parte de 30 años que subió Ujú. alrededor de 20 puntos, pero el 10 años no subió nada. Pero la volatilidad que hubo durante subió 20 básicos, cayó 30, 40, hacia 40 básicos a inicios de abril, se regresó todo. O sea, ha habido muchísima, muchísima volatilidad. Entonces, respondiendo puntualmente a tu pregunta, si lo vieras solo punta a punta, yo creo que esto es compra, las valuaciones están atractivas solo. Entonces, digamos que la tasa de 10 años ha estado en un rango de 80 puntos base, más o menos de 4.80 a 4, que llegó a estar después del Liberation Day. Y ahora estamos justo en medio de ese rango, ¿no? Correcto. Entonces, ¿crees que un escenario factible es que sigan en ese rango? No necesariamente que suban, pero que esa volatilidad puede desincentivar a ciertos actores a tomar posiciones más, digamos, con más convicción, ¿no? Pero hace sentido de largo plazo, ¿no? Totalmente de acuerdo con eso. Y de hecho, yo te diría que conforme, hace un momento Thor lo mencionó, conforme la tasa de 10 años, yo no dudo que se vaya a 4.75, que se vaya a 5 me cuesta trabajo pensarlo con la información que tenemos, pero que se vea un 4.75 en realidad lo hace totalmente atractivo. Y así como nosotros lo estamos viendo, estoy convencido que muchos participantes del mercado también lo ven. Arriba de 4.60 hacia 4.70 ya se pone interesante estar comprando. Muy bien. Antes de pasar a equity, vamos a ver igualito fundamentales, evaluaciones de la parte de equity, pero ya nomás para acabar con bonos. Eso fue Estados Unidos. México es una dinámica diferente. Claramente México, el riesgo no es hacia la inflación, es hacia crecimiento. Ya lo, ya lo ha dicho explícitamente Banco de México, y el sesgo es hacia que Banxico va a seguir bajando la tasa. Podemos esperar 50 basis que la lleve a 8% al menos en junio y probablemente más, ¿no? Entonces ahí claramente la pregunta es hasta dónde va a llegar Banxico, pero pues lo que sí podemos prever es que las tasas nominales a 10% y las UDIs a 5% son un bombón todavía, ¿no? Sí, definitivamente. O sea, se ha apretado muchísimo el diferencial de México con Estados Unidos. La tasa de 10 años está por debajo, o sea, el hecho de que estuviera abajo de 5% el diferencial, nos costaba trabajo pensarlo, pero lo rompió bien. O sea, se quedó, el mínimo fue 483, 4.8%. Si lo piensas de aquí a largo plazo, eso sigue siendo muy atractivo para seguir en posiciones largas. Y si piensas que las tasas de Estados Unidos van a bajar, la tasa de México va a bajar. O sea, desde nuestro punto de vista, prácticamente toda la curva, o sea, hay niveles que están más baratos que otros, pero toda la curva de pesos está atractiva y la parte de UDIBonos, no, bueno, hay que tomar posiciones en la personal, en la empresa, todo lo que pueda tomar posiciones, hay que tomar posiciones. Tasas de 5% no son normales y en 2, 3 años vamos a decir por qué no compré ahí si no lo hacemos hoy. No, de hecho, para poner un ejemplo a lo que estás diciendo, ahorita que salió el comunicado de Banxico, básicamente lo que están diciendo es que la tasa real ex ante está en 4.60, más o menos por ahí. Venía de 7, por cierto, ¿eh? Esa es la tasa ex ante. Y la pregunta es si va a acabar en 4, 3.5, por ahí. Los UDIs los puedes comprar y asegurar una tasa real de 5%. Y eso es asumiendo que o sea, ya se ve favorable contra fondeo, asumiendo que Banxico no baja. Si sigue bajando Banxico y la lleva a 4 o a 3.5, claramente las UDIs a 5% es un mega bombón, independientemente de qué pase contra, ¿no? Va a seguir. Totalmente. Ok, muy bien. Perfecto. Entonces ahora sí, vamos. Si me permites, Chava, yo les quería hacer una última pregunta del mercado de bonos que como dije hace rato,
cada vez se habla más del lado de equity, de el costo del dinero. Entonces, creo que más bien les quería preguntar, ¿ustedes creen que a estos niveles de 4 o 5, ¿no? Que hemos visto que la tasa de 10 años anda en este rango, ya está contemplando el paquete fiscal de hoy de Estados Unidos? ¿Ya está en los precios ese paquete fiscal? Sí, creo que sí. Yo creo que el mercado y de hecho, eso es lo que ha hecho que esta perspectiva fundamental positiva de bonos impida que se vea reflejado en los precios de mercado, ¿no? Más bien, yo creo que las noticias del tema fiscal han sido lo que ha dominado el trading de corto plazo de fixed income de los últimos mes y medio. Fácil, ¿no? Entonces, yo creo que sí está bastante incorporado y que obviamente impacta al atractivo de equities, porque, por ejemplo, ves el caso de México, regresamos al ejemplo de México. México tiene un earnings yield de cerca del 8%, muy atractivo, por cierto, comparado con casi cualquier otro mercado. Pero, ¿cuál es el problema? Que tenemos una tasa a largo plazo a 10%, ¿no? Entonces, si ves ahora sí que el premio por invertir en equities es negativo, pero es negativo no porque el earnings yield sea malo, es negativo porque la tasa está muy alta, ¿no? Ahora, si efectivamente nuestro escenario se cumple y las tasas siguen bajando, claramente eso va a ser automáticamente más atractivo invertir en equity en México. Y creo que el mercado ya reconoció eso. Había una pregunta de, oye, ¿por qué México está raleando más que Brasil, no? Por ejemplo, si Brasil está más barato en términos de evaluación y pues, tiene más potencial de, pues, yo diría una razón, es porque Banxico ya está bajando tasas y el Banco de Brasil no lo está haciendo todavía. Va a llegar su momento, probablemente a finales de año vamos a hablar de que el rally de Brasil está gigante, pero ahorita el que está bajando la tasa es México y por ende está haciendo más atractiva la evaluación de equities sin que las utilidades de equities hayan tenido un movimiento dramático, ¿no? Que ahorita vamos a hablar de eso específicamente, ¿no? Perdón, y tenía una segunda pregunta igual con respecto a cómo puede impactar el factor dólar, el precio o el nivel de tasas, porque en lo que va del año hemos visto cómo la credibilidad de Trump o Estados Unidos se ha perdido y se está perdiendo en el mundo. Y hemos visto también salida del dólar, ¿no? Hemos visto fuga de capitales tanto del mercado de equity como el mercado de bonos. ¿Qué pasaría si pasa este paquete em, y seguimos viendo una salida de flujos de Estados Unidos? ¿Creen que eso podría afectar mucho en términos del nivel de tasas o ya la desaceleración sería más fuerte para los inversionistas de bonos y haría que la tasa bajara? Yo creo que, o sea, hay un par de factores adicionales que hay que meter a la ecuación. En el total, yo pienso que no va a haber una salida más al revés. Va a haber una entrada neta a bonos del Tesoro de Estados Unidos, y me explico. O sea, todo lo que estás diciendo es muy cierto. O sea, la depreciación del dólar es un factor súper relevante. La reforma fiscal también es un tema. Sin embargo, o sea, no está creciendo el déficit. O sea, ellos quieren bajarlo, pero no está creciendo. O sea, tampoco lo están bajando. En los próximos 10 años prácticamente se va a quedar en los mismos niveles. O sea, sí se va a incrementar, pero no es tanto. Son alrededor de $150 billones al año. No es tanto en números de la economía de Estados Unidos. Sin embargo, el tema de regulación, desregulación bancaria, apoyos fiscales a las empresas, o sea, al final lo que desde mi punto de vista van a estar provocando, y también un banco de Japón, que por cierto, los últimos números de inversionistas japoneses, em, están comprando bonos del tesoro ahorita, o sea, toda esta volatilidad, y no están comprando bonos japoneses. Tenía que ver por ahí un tecnicismo que te iba a mandar el paper, después lo haré. Pero bueno, el punto es de que sí hay inversionistas interesados en bonos de largo plazo en Estados Unidos. Entonces, todo lo que estás diciendo debería provocar que las tasas se incrementen. La respuesta es que en corto plazo, la respuesta tendría que ser que sí. Pero yo creo que hay más factores, pero uno de los más importantes para mí es la desregulación, que debe provocar que los bonos del tesoro de largo plazo tengan que disminuir. Puntualmente la zona de 10 años. Muy bien. Pasemos ahora sí al mercado de equities. Vamos a tratar de analizarlo igual que renta fija, fundamentalmente cómo se ve
y en valuación, cómo se ve, ¿no? Entonces, si quieres saber, empezamos, acá pintamos un escenario de una economía desacelerándose en Estados Unidos, no necesariamente una recesión, o a lo mejor una muy breve recesión, pero algo muy light, un soft landing más que una recesión. Pero en México sí se ve otra historia, ¿no? Una desaceleración más profunda, ¿no? ¿Cómo ves tú ese escenario para equities tanto en Estados Unidos como para México? Pues sí, si empezamos con cómo empezó el año, Estados Unidos tenía la perspectiva de crecimiento más alta en mercados desarrollados del mundo. Se han venido deteriorando esas expectativas, pero hay que recordar que en los últimos 2 años, el 70% de los retornos de Estados Unidos han sido dirigidos por 7 empresas. Eso quiere decir que, pues, más de la mitad de esos retornos, pues, vienen de un número muy pequeño de empresas de las 500 que están en el índice, ¿no? Entonces, mucho se ha dicho que el mercado de acciones no es la economía y en los últimos 3 años es, precisamente más de lo normal, ¿no? El mercado de accionario no es la economía. Hemos visto muchas señales, y tú lo has hablado mucho, Fede, el rolling recession que hemos visto en los últimos 2 años, no se ha visto en el mercado de equities, porque el mercado de equities lleva un crecimiento acumulado de 40% en los últimos 2 años, cuando la economía ha dado señales muy, de alerta roja en ciertos momentos. Sin embargo, hemos pasado esas murallas de preocupación sin problemas, y mucho ha sido el tema de inteligencia artificial, sobre todo en la bolsa, ¿no? ¿Y qué pasó en lo que empieza este año? Trump empieza con las expectativas de las tarifas eran menores a lo que resultaron en el Liberation Day. Se cayó mucho el mercado de acciones, y después Trump más bien, importante que los comentarios que ha hecho Trump de política comercial sí han tenido ahora sí un impacto profundo en las valuaciones de equity, sobre todo por la perspectiva económica que podría haber derivado de tarifas históricamente altas, ¿no? Entonces, eso ha hecho que las valuaciones de equity en los últimos 2 meses sí se hayan visto afectadas, pero conforme Trump ha ido cediendo en estas tarifas, las expectativas otra vez están como a inicios de año. Y eso, pues, es algo que hay que pensar 2 veces, ¿no? Porque sin duda tenemos más información que inicios de año. Las tarifas todavía no son concluyentes, no son definitivas. Está pendiente Europa, está pendiente Japón, está pendiente China. Sin embargo, ya hay más optimismo porque se cree que Trump, pues, ya no va a ser tan agresivo con las tarifas, ¿no? En segundo lugar, estamos a nada de que se apruebe este paquete fiscal, que también puede darle un impulso a la economía, pero del lado de las 7 magníficas sí hay otra historia, y lo vimos a inicios de año. No sé si recordarás la noticia de DeepSeek. Hablamos aquí, Lo hablamos varias veces. DeepSeek sí cambió la narrativa, cambió completamente la narrativa porque muchos CEOs y mismos de las 7 magníficas, siendo el CEO de NVIDIA, dice: China es un gran competidor en inteligencia artificial. Sus modelos de inteligencia artificial están a la par de los de Estados Unidos, y si es cierto, porque hay mucho misticismo. Los mismos CEOs de empresas hablan de un misticismo de si es cierto que DeepSeek se creó con menos de 50 millones de dólares. Entonces, pues esto realmente hace que no se necesiten tantos chips, que es lo que ha hecho el boom tan solo en NVIDIA, y la creación de tantos bases de datos en Amazon, en Microsoft. Pues las expectativas entonces de crecimiento quizá se ponen en duda, ¿no? Porque se habla mucho de la comparación entre hoy en Estados Unidos, cómo se ve contra el .com, y decimos que hoy fundamentalmente eh, las compañías sí están generando ingresos, ¿no? Y tienen balances sólidos y están generando flujos de efectivo. Sin embargo, las expectativas de crecimiento son las que realmente están en duda. Si pueden crecer esas tasas tan aceleradas de crecimiento de 20%, 15% año con año, porque si el mercado asiático de tecnología ya está a la par y ofrece modelos
mucho más competitivos de inteligencia artificial, bases de datos y chips, pues entonces las expectativas en Estados Unidos de tecnología están voladas. Y bueno, eso es lo que ha mantenido los mercados de equity hasta hoy en día, ¿no? Otra cosa es la desaceleración. Si vemos, em, yo no quise decir que el dato de empleo no es importante. Sin duda, si el dato de empleo se desacelera y vemos una mayor tasa de desempleo, el mercado de equity va a reaccionar y también otro factor importante pues es la tasa, ¿no? La tasa de 10 años. Entonces, por el lado de Estados Unidos, seguimos viendo las valuaciones históricamente altas, con muchísimos riesgos hacia adelante, que de crecimiento, que de tasas, que de la economía. Entonces se ve difícil el tema de estar ahorita posicionados agresivamente en Estados Unidos. En cuanto a México, como vimos a inicios de año, al revés, las expectativas están deprimidísimas. La economía se esperaba que ya creciera 0% este año o poquito, y al revés, las expectativas han ido mejorando junto con una tasa que va a la baja muy aceleradamente, quizá más rápido de lo que se esperaba. Entonces, eso ha hecho que las valuaciones de México suban pues bastante aceleradamente. Sí, no es el mejor mercado ya en lo que va del año, pero está en el top de los mercados a nivel global. Y las perspectivas para el siguiente año pues podrían mejorar paulatinamente conforme se renegocia el Tratado de Libre Comercio, conforme las tasas bajen. Quizá eso pueda generar un impulso para México en la segunda mitad del año. Hoy en día las valuaciones están todavía por debajo del nivel histórico de los últimos 20 años, pero con respecto a los últimos 5, estamos viendo que ya está en múltiplos similares a los últimos 5, y se ocupa mucho eso porque es donde entró Andrés Manuel López Obrador. Entonces, necesitaríamos ver que Claudia realmente mejora eh, el déficit fiscal de México, que las perspectivas de crecimiento vuelven para México en el largo plazo y que las tasas, sigamos viendo estas buenas caídas de tasas como lo hemos visto en lo que va del año. Sí, a ver, y yo creo que hay que destacar un riesgo en la parte de costo de deuda, como lo decías hace rato. Últimamente, lo que está pasando en equities en los últimos años es que el mercado ha premiado crecimiento, ¿no? El mercado siempre, sobre todo cuando tuvimos un entorno de bajo crecimiento como el que tuvimos toda la década del 2010, el mercado siempre ha tratado de buscar en el margen mayor crecimiento y le da un premio muy alto en términos de evaluación, ¿no? Y ahí tenemos al caso, por supuesto, de Estados Unidos, pero no se diría, no solo está limitado a Estados Unidos, hay otros como India, ¿no? India, que ha sido la historia favorita de muchos en mercados emergentes, y sí trae una historia muy potente en términos de crecimiento de población, demográficos favorables, un mercado interno potencialmente gigante, pero es potencial, no es que el mercado sí ya el día de mañana va a superar a Estados Unidos para nada, ¿no? Tiene el potencial de, en 30 años, si todo sale bien, sí. El problema es que siempre pasa lo mismo, y voy a poner la analogía con el mercado de bienes raíces. Normalmente cuando hay un boom en los precios de bienes raíces, ¿qué pasa? Entra la inversión marginal a tratar de construir más para beneficiarse de ese boom. El problema es que la tasa a la que están entrando para financiar esos nuevos desarrollos es altísima. Y aunque el mercado potencialmente todavía tenga algo de upside, realmente el costo de capital que están tomando para poder hacer esa inversión es muy alto, y eso no se va a ver inmediatamente, eso se va a ver cuando el mercado tenga su eventual reajuste, ¿no? Y eso mismo me parece que es la historia que estamos viendo con todos los centros de cómputo que se están planeando a nivel global, que muchos de ellos ya se cancelaron, por cierto. Pero a final de cuentas, esa inversión que se está haciendo o que se plantea de hacer, la gran pregunta ¿es inversión productiva o es inversión simplemente porque está de moda y que va a ser rentable solo en este periodo donde suena bien tener más centros de cómputo y en algún momento el costo de capital te va a matar, ¿no? La pregunta es, ¿esa inversión te va a generar un rendimiento superior a tu costo de financiamiento? Y si la respuesta es no, a lo mejor no se ve ahorita,
pero en algún momento se va a ver. Y eso fue lo que le pasó a Japón en los 80s, eso fue lo que le pasó a China en el 2000 a dos, o sea, ¿se acuerdan que la China era la estrellita en el 2000 a 2010? ¿Qué pasó recientemente? Pues que todo ese exceso de inversión, pues eventualmente ganó y pues ya llevamos 5 años donde China no ha hecho absolutamente nada. Y digo, le ha ido bien este año y lo que sea, pero a final de cuentas ya se la cobró el mercado, ¿no? Y yo creo que ya estamos cerca del punto donde Estados Unidos y a lo mejor India empiezan a caer bajo la misma dinámica, ¿no? Que su inversión marginal ya no se está viendo recompensada adecuadamente. Y más bien es esta expectativa de que si todo sale perfecto, efectivamente, te lo va a compensar. Y hay que recordar también que Estados Unidos ha crecido gracias a déficit. No es que sea una economía excepcional como mucha gente lo dice, ¿no? No, realmente si reduces ese excepcionalismo, Estados Unidos ha gastado $7 por cada $2 de crecimiento que ha generado. O sea, ha generado déficit fiscal del 7% consistentemente en los últimos 8 años para generar crecimiento del PIB de 2%, ¿no? Si le quitas ese gasto fiscal y lo pones para algo parecido a lo que tiene México, que México ha tenido superávit, y digo, ah, podemos debatir si ese superávit es real o no, o fue más bien efectos de, de financiamiento fuera de balance, que yo creo que podría ser, pero si hablamos de la tasa de déficit promedio a nivel global, Alemania. Alemania ha gastado 0 en déficit fiscal y sí crece muy poco, pero claramente pues, su crecimiento es real, no es un crecimiento basado en endeudamiento, que es lo que hemos visto en Estados Unidos. Y el tema de crecer basado en endeudamiento justamente se peligra cuando las tasas de interés suben. Ahí es cuando realmente pueden pasar las cosas malas, ¿no? Es muy interesante todo lo que dices y creo que hay dos puntos muy importantes de lo que estás mencionando. Uno es precisamente si tu costo o tu retorno de equity o tu retorno sobre capital está siendo mayor que tu costo de capital, ¿no? Y eso está hoy en duda porque históricamente la lección, y lo hemos hablado muchas veces, es que los que son los innovadores no son los que terminan ganando, son los que vienen de afuera, los que copian y mejoran la tecnología para venderla. Entonces, eso yo creo que ya el mercado lo está poniendo muy, muy, muy en duda, por un lado, y eso es lo que ha dirigido, o sea, aparte de lo que dices del déficit, lo que ha dirigido las acciones en Estados Unidos son 7 empresas que están dirigidas por esta narrativa. Y en segundo lugar, Chava, también algo que estás mencionando que es muy importante es los mejores portafolios han estado sobreponderados en el factor de crecimiento, de growth, en los últimos 15 años. Value como factor ha underperformado 15 años. Hoy, o sea, en lo que va del año, Value no ha logrado, bueno, sí outperformió, pero por poco, todavía es poco. Sin embargo, a nivel mercado, vemos Europa, México, Brasil, que son mercados considerados value, o sea, performear Estados Unidos. Entonces puede que estemos viendo a nivel de estrategia, muy pocos todavía se aventuran a decir value va a outperformear growth, son muy, muy pocos, pero yo creo que sí puede ser el momento donde precisamente como las tasas están altas, veamos este cambio quizá en el outperformance de los últimos 15 años que ha estado ligado a Estados Unidos, empresas creciendo por un quizá factor más de valor, que está barato, que empresas y mercados que están baratos, que quizá no crecen tanto, pero te ofrecen quizá más colchón y quizá eso es lo que veamos en el siguiente año de rendimientos a nivel equity, ¿no? Entonces es algo muy interesante lo que pones sobre la mesa y yo creo que la respuesta es complicada. Si bajan las tasas, le estás ayudando a las empresas de tecnología, pero si se mantienen en este nivel va a estar difícil para estas empresas. Y de ahí un poco la divergencia entre el comportamiento de México y Estados Unidos, lo que decíamos en tasas. En tasas se ve claro que México va a la baja las tasas, ¿no? Y todavía le queda un rato. Eso le va a ayudar en el margen a las valuaciones de México, que todavía siguen estando baratísimas, ¿no?
porque no tienen que crecer más en términos de utilidades, con que mantengan, que esa es la pregunta, si va a mantener su ritmo de crecimiento de utilidades o no. Pero si sí, claramente la ayuda está viniendo por la disminución en el costo de capital y eso es lo que te hace sostenible hacia adelante ese rendimiento, ¿no? En Estados Unidos no. El problema es que, dado que las tasas no están bajando en Estados Unidos por Trump y sus políticas, porque este es autoinfligido, la realidad es que si las tasas no bajan, hijo, si hay un escenario donde pueden superar las expectativas a costa de todo, pero es muy baja la probabilidad de que eso pase. Y este escenario del que estamos platicando, básicamente lo que tú estás comentando del lado de evaluaciones baratas, ¿qué tendría que ocurrir para que las evaluaciones baratas no sean o sea, los países que tengan las evaluaciones más baratas sean los que mejor paguen? ¿Qué tiene que pasar en el entorno? El excepcionalismo de Estados Unidos. O sea, que sigamos muchos portafolio managers de acciones tienen un sesgo en los últimos 15 años de que si no has estado en Estados Unidos, tú no le vas a ganar al benchmark. Y ese sesgo es el que todos tenemos como portafolio managers de acciones, porque es un gran riesgo en los últimos 15 años no haber estado en Estados Unidos y sobre todo en el factor crecimiento, que es lo que dice Chava. Ha sido una década de bajo crecimiento. Entonces, claramente el margen de crecimiento sobre el PIB de estas empresas de tecnología ha sido lo que más ha pagado. Pero si no crees, Fede, en el excepcionalismo de Estados Unidos, entonces vas a tener este rally en value por unos años. Pero si crees en el excepcionalismo de Estados Unidos, quizá no veamos ese rally en LATAM, en mercados emergentes y en Europa, ¿no? Que los mercados emergentes, también hay escenarios donde no funciona, ¿no? Son como los escenarios extremos. Cuando Estados Unidos va muy bien, no funciona. Cuando Estados Unidos va muy mal, no funciona. Pero estamos descartando el escenario, el segundo. Estados Unidos no ve muy mal, va a ir. Y el primer escenario creo que también lo estamos descartando porque pues tampoco se ve, o sea, Trump no está ayudando a que el primer escenario continúa. Entonces, parecería que vamos a vivir en esta parte del medio. Los mercados emergentes se ven interesantes. Puntualmente, México, ¿qué es lo que te preocupa? Que podría llevar, uno, a un deterioro de la renta variable, pero ya temas más coyunturales. Pues yo creo que una de las propuestas de Claudia es reducir el déficit fiscal, ¿no? Tiene un objetivo de reducir el déficit y mucho se empezó a hablar al inicio de cómo iba a obtener más recaudación y siempre las empresas que ganan mucho dinero son presa fácil del gobierno, ¿no? Y sobre todo de autoridades tan fuertes como ahorita lo estamos viendo por el lado de Morena. Entonces, había un gran riesgo en los bancos que tienen rentabilidades históricamente altas de que se les pudieran cobrar comisiones más altas por transacciones, por préstamos, y eso no es un riesgo irracional. Al inicio del sexenio de Andrés Manuel López Obrador, hubo ciertos congresistas que propusieron esto. Entonces, esto es una preocupación para el sector privado. Y en segundo lugar, pues es un deterioro de las instituciones que acabamos de tener elecciones y esto puede estar en el foco de también muchos inversionistas extranjeros. Casi no está en la mente de los inversionistas de acciones a nivel internacional que AMLO ha expropiado empresas internacionales. Vimos la expropiación de Vulcan Materials, que es una gran empresa de cemento en Estados Unidos, de una fábrica en México. Vimos también cómo expropió cierto parte de la vía de ferrocarriles de Grupo México Transportes. Hemos visto ciertos eventos que sí preocupan al mercado de acciones y han sido pues recordados con poco impacto, pero yo creo que hacia adelante eso también puede ser algo que a mí me preocuparía eh, y quizá más bien esas dos serían mis principales preocupaciones. Muy bien. Y que, a ver, la verdad es que nosotros no somos analistas políticos, pero
en el margen pareciera que Claudia se está comportando mejor que AMLO, porque muchas de las cosas malas que han pasado en el sexenio de Claudia han sido inercia de lo que venía del sexenio pasado. No fue porque ella decidió quitar el Poder Judicial ni por nada de eso, ¿no? Entonces, en el margen, creo que las decisiones que ha tomado, al menos en designación de ciertas personas, por ejemplo, su gobernador Banjico, etcétera, ha sido más, bueno, al menos tomadas con sesgo más positivo, ¿no? Pero bueno, falta mucho por ver, la verdad es que no podemos hablar mucho de eso. Quizá tenga una tercera preocupación que se me viene a la mente y esto se los devuelvo a ustedes como pregunta, la depreciación del peso. ¿Cómo creen que se pueda comportar el peso en la administración de Claudia? Porque eso sí sería una preocupación a nivel internacional de invertir en México, ¿no? Que el peso esté estable. Mira, yo te voy a aplicar la tuya. Yo te le diría la pregunta en dos partes. La primera es de corto plazo y la segunda es de mediano a largo plazo. De corto plazo, yo creo que el peso tiene todo a su favor para que siga apreciándose contra el dólar. ¿Por qué? Porque tiene de entrada una baja volatilidad del peso y tiene un diferencial de tasas enorme contra prácticamente cualquier otra moneda del mundo, ¿no? Entonces eso lo hace como un candidato perfecto para hacer carry trade. Entonces, y eso es gran parte de lo que hemos visto. Segunda, el rally que hemos visto en bonos todavía trae más flujos hacia el mercado de renta fija en México. El rally que estamos viendo en equities atrae más flujos hacia México y eso apoya al peso. Lo mismo que le pasó a Estados Unidos los últimos 15 años está pasando en una mini escala en México, ¿no? Tercera, básicamente México, como decíamos, está teniendo un tema de crecimiento más no de inflación. Estados Unidos tiene un problema más fuerte de inflación. Digo, no es grave, pero sí tiene una inflación más alta. El diferencial de inflaciones entre México y Estados Unidos se ha cerrado. Es más, ahorita es negativo. ¿Eso qué significa? Significa que tú normalmente cuando haces cualquier ejercicio de evaluación de monedas, usas la famosa teoría de paridad de poder de compra, ¿no? Que una moneda se debe depreciar en el largo plazo, pues lo mismo la inflación adicional sobre una base, que en este caso siempre es Estados Unidos, ¿no? Si ese diferencial de inflación se hace pequeño, ya no hay realmente una justificación por la cual esperar una depreciación del tipo de cambio, al menos desde el punto de vista económico. Desde el punto de vista de riesgo y eso es otra historia, ¿no? Pero al menos desde el punto de vista económico, no. Entonces yo creo que de corto plazo todo está puesto para que el peso siga teniendo un buen performance hacia adelante, al menos que no tenga subidas abruptas, ¿no? Ahora, de mediano plazo es otra historia. De mediano plazo veníamos de un escenario donde el peso estaba barato en términos de evaluación y ahorita ya no está caro, pero ya no está barato, ¿no? Ya estamos en el punto donde se empieza a ver pues menos atractivo desde el punto de vista fundamental de largo plazo. El problema es que esas valuaciones pueden durar años, ¿no? O sea, vimos todo el periodo 2022, 2023 con el precio apreciándose de forma muy fuerte y pues duró año y medio, 2 años ese episodio, ¿no? Entonces, el tema de evaluación no necesariamente es una guía de corto plazo de dónde puede estar, pero sí, y yo creo que ahí el escenario fuerte de riesgo para México son los que ya sabemos, ¿no? Alguna degradación en la calificación de México, que pues, sí la vemos, pero no necesariamente en el corto plazo y no perdiendo el grado de inversión. Segunda, una recesión en Estados Unidos parece que no va para allá. Toquemos manera, pero a final de cuentas parece que no voy a. Y tercero, la recesión en México, que pues parece que pues, ya estamos en pleno, ¿no? O sea, no se va a deteriorar de forma importante hacia adelante. Entonces, yo te diría, a sorpresa de muchos, yo creo que el tipo de cambio puede estar fuerte un rato todavía, ¿no? Pero bueno, esa es mi apreciación. No sé tú qué opinas, Fede. No, coincido. Creo que solamente agregaría un factor más de riesgo y está relacionado con el déficit fiscal. Si se incrementa el déficit, o sea, el gobierno está haciendo todo lo posible bueno, de dientes para afuera, está haciendo todo lo posible por disminuir el déficit y al mismo tiempo quieren crecer más. Son dos cosas que se contraponen. Yo creo que eso es un riesgo. El déficit puede aumentarse, no están yendo por una reforma fiscal para incrementar la recaudación, entonces está por verse eso. Sí. Entonces, sí, bueno, ya para hacer recapitulación, entonces, tasas, ¿cómo las ves, mi estimado Fede? A cierre de año, tasas de Estados Unidos más abajo, tasas en México igual más abajo, muy atractiva la parte media de la curva. Bueno, nos gusta
en términos de la parte de pesos, la parte media, la zona de medio es lo que más nos gusta, pero los UDIbonos por mucho, no necesariamente en los próximos 6 meses, pero esa sí es una apuesta que va a pagar en los siguientes años. Y te voy a hacer una pregunta más específica. En términos de fondos, ¿cuál ves más atractivo? Obviamente considerando que cada uno tiene diferente nivel de riesgo, pero si te dijera cuál es el sector donde ves más valor por tu riesgo que vas a tomar. Los de largo plazo, o sea, si viéramos, si hiciéramos un corte de caja de cómo van los fondos hoy, es lo mismo que yo esperaría hacia los siguientes 6, 7 meses. Hoy los fondos que tienen mayor rendimiento son los 2 fondos de largo plazo, tanto el GLP como el TR, el de tasa real. Eso es lo que yo esperaría hacia los siguientes meses, que deberían ser los mejores, y si de hecho esos 2 no son los mejores, deben ser los de mediano plazo, pero los fondos que menos deberían generar son los de muy corto plazo. Y si me permites seguir con el comercial, en los fondos balanceados, definitivamente el componente de renta variable nos puede ayudar. Yo pensaría, o sea, otra vez depende muchísimo la tolerancia al riesgo que tengan, pero parte del trabajo que nosotros hacemos es hacer la selección de dónde poner la renta variable, dónde poner la selección en la duración de los bonos, pero los fondos balanceados también deben tener un rendimiento extraordinario versus los años anteriores y versus los fondos de corto plazo. Perfecto. Y en la parte de tienes nota. Pues ya mencionados, Estados Unidos se ve un poco difícil el panorama. Aquí es donde la diversificación podría pagar. Esa diversificación quizá, como lo estamos mencionando, a regiones que están baratas. En mercados emergentes hay muchas regiones mercados que se ven atractivos, y pues México para la segunda mitad podría ser también algo atractivo, ¿no? Con esta estabilidad del peso, baja de tasas y perspectivas mejorando. Perfecto. Y yo voy a nada más dar una breve perspectiva del tipo de cambio, dado que es una pregunta bastante frecuente. Creemos que un rango de 19 a 19.50 es bastante viable de corto plazo, salvo que salga alguna noticia nueva de nuestro amigo Trump, pero esperemos que no. Y de mediano plazo, yo creo que sí podríamos esperar un poco más, ese intervalo hacerlo un poco más grande. A lo mejor nos vamos 19 a 20, algo por el estilo, ¿no? Pero no estamos planeando una depreciación importante, a menos que efectivamente los datos de empleo empiecen a dar otra señal más de debilidad en Estados Unidos y obviamente todo ese escenario negativo de la economía americana empiece a materializarse, que hasta ahorita no ha sido el caso, ¿no? Pero salvo eso, creemos que el tipo de cambio puede estar bastante estable. Entonces no va a jugar mucho a favor ni en contra, ¿no? Y pues bueno, pues muchísimas gracias Fede, muchas gracias Thor, muchas gracias a todos ustedes, les invitamos a hacer preguntas por favor y bueno, con eso nos despedimos, nos vemos el mes que viene, muchas gracias. A ver, ya llegaron, aquí dimos un poco de espacio para las preguntas y ya llegaron varias, sabemos que estamos por encima de la hora, entonces voy a tratar de ir relativamente rápido por ellas. La primera que veo es, nos preguntan, ¿qué implicaciones tiene la reciente reducción de tasas del Banco Central Europeo para las economías emergentes como México? O sea, puntualmente la economía mexicana, la relación que tiene con el Banco Central Europeo es muy, muy bajo. O sea, puntualmente con Europa la relación comercial es muy baja. O sea, lo más relevante es con Estados Unidos y en consecuencia también con la Reserva Federal. Entonces, pues no, en esta, o sea, México no tiene una gran importancia el hecho de que esté bajando, subiendo tasas. Obviamente, más o menos los bancos centrales de países desarrollados se mueven en tándem. Entonces, y de hecho el mensaje que dieron hoy es de que en las más es un mensaje neutral en donde no van a seguir bajando las tasas en los siguientes meses. Entonces, mi respuesta puntual es, no hay una gran relación con México, el Banco Central Europeo, más bien la relación grande es con Estados Unidos. Y otra pregunta del consumo, ¿cómo impacta eventos como el hot sale al consumo? Pues la respuesta es que sí impacta. Sin embargo, o sea, en términos conglomerados, no es tan relevante, porque el hot sale hay que recordar que para que se puedan hacer estas compras se tienen que hacer vía tarjetas de crédito. Entonces, lo primero es diseccionar la población de México que tiene tarjetas de crédito, lo cual pues, o sea, tampoco es tan alta. Esto hace que la inflación suba
por esta semana de compras? Pues la respuesta es que sí ayuda justamente eso, pero tampoco es tan relevante. Entonces, en términos de inflación, yo diría que no vamos a ver un impacto verdaderamente importante. Otra pregunta relacionada a Estados Unidos. El soft landing en Estados Unidos, ¿cuándo se espera? Esa pregunta es de verdad sumamente difícil. Me parece que es muy buena. Llevamos hablando de que Estados Unidos llegaba a un aterrizaje suave, yo creo que en los últimos 2 años casi, y simplemente no llega. Entonces, esa es la pregunta. ¿Ha logrado esquivar y esquivar consistentemente en los meses que finalmente aterrice la economía de Estados Unidos? Para tener una idea, ¿qué significa este soft landing? Que el crecimiento de Estados Unidos sea entre 0 a 2%. Lo que yo diría, puntualmente una fecha es súper complicado. Desde nuestro punto de vista, en los próximos 6 meses se percibe que los datos de crecimiento van a estar mucho más moderados de lo que estamos viendo hoy. Puntualmente los analistas, la encuesta de analistas que está en Bloomberg, ya, o sea, con los datos que tenemos hoy, esto debería ocurrir hacia finales de 2025, principios del 26. Esto tiene riesgos de que la desregulación de las empresas en el segundo semestre por parte del gobierno ayude a que el soft landing se tarde más. La respuesta es que sí. Sin embargo, con la información que tenemos hoy, debería ser hacia finales, principios del siguiente año. Una pregunta relacionada a las acciones. ¿Qué podemos esperar de las acciones tecnológicas después del tema arancelario? Si bien hubo una subida el martes, ¿es posible que caiga a largo plazo? Yo creo que la respuesta está totalmente relacionada a lo que Thor nos comentó hace rato, las valuaciones. Comprar con valuaciones baratas, comprar con valuaciones caras, cambia significativamente el rendimiento de las empresas, el rendimiento de la acción en las empresas en el largo plazo. Y aquí estoy hablando en el largo plazo de los próximos 10 años. Es posible de que estas magníficas 7 sigan consistentemente pagando muy bien en los siguientes años. Entonces, cada vez es menos probable. O sea, lo vemos en los reportes de NVIDIA, por ejemplo. Los reportes de NVIDIA, el último reporte de NVIDIA superó las expectativas. La respuesta es que sí. Pero ¿cuántas veces en los siguientes trimestres de manera consistente va a seguir reportando por encima de las estimaciones? Llega un punto en el que el crecimiento de las estimaciones es marginal y cada vez más pequeño. Nuestra expectativa puntualmente es que, y también lo mencionó Thor, en realidad hayan nuevas empresas que sean las que se conviertan en ya no las disruptivas, sino las que copian la tecnología, mejoran algo y sean las ganadoras. Entonces, la tecnología probablemente en términos generales debería ser un muy buen lugar para poner el dinero. La respuesta es que sí, solo hay que tener mucho cuidado con puntualmente estas 7 empresas que están significativamente caras. Otra pregunta, ¿qué papel jugarán las inversiones sostenibles de ESG y las cooperativas en la construcción de portafolios más alineados con propósitos sociales y financieros en 2025? Para los que no sepan qué es el ESG, son estos criterios ambientales, sociales y de gobernanza corporativa, que en teoría lo que debe hacer es mejorar el medio, o sea, cada uno de los componentes mejora la calidad de las inversiones. Aquí yo me iría por la experiencia europea. Europa lleva manejando inversiones ESG todo este siglo, y lo que se puede observar hoy es que los portafolios de inversión han dejado de estar activamente invirtiendo en los ESG por muchas razones. En parte, y aquí ya meto la experiencia mexicana, en parte es porque los emisores, o sea, el emisor debería tener un menor costo de capital al salir con una etiqueta ESG. Sin embargo, lo que estamos viendo es que muchísimos de estos emisores están tratando de aprovechar justamente este boom
para tratar de bajar las etiquetas. Muchos de ellos no cumplen con los criterios. Hay algunos que sí, pero muchos no. Entonces, desde el punto de vista del emisor, tiene un incentivo gigantesco para hacerlo. Sí, sin embargo, han sido algo pues cuestionables muchas de las emisiones. Del otro lado, desde el punto de vista inversionista, desde nuestro punto de vista, las emisiones ESG crean dos cosas a la vez. Uno, que se mitiguen los riesgos. Es decir, cuando uno le compra una de estas acciones o entra a estos bonos que cumplen con estos criterios, lo que está haciendo es que el riesgo de que algo grave suceda se mitigue. La respuesta es que sí. Pero otra vez, la experiencia europea nos lleva a preguntarnos cuánto. ¿Ese cuánto realmente justifica la tasa inferior que se pone en una inversión ESG, sí o no? La experiencia europea parece decir que no. Más bien es un tema social, el ambiental y de gobernanza, el estar invirtiendo acá. Yo creo que sí. Entonces, esto debería en 2025 crecer de manera importante. No lo vemos. Debería el gobierno ser más bien el que crea, el que provoque que esto crezca de manera importante. Finalmente, última pregunta. ¿Cómo deben prepararse los inversionistas en México ante una posible victoria de Donald Trump y sus implicaciones para el TEMEC? Bueno, Donald Trump ya ganó. No sé si la victoria más bien se refiere hacia el TEMEC, que pueda ponerse muy agresivo con la renegociación. Yo creo que, y lo mencionamos, ya se está empezando está tratando de poner las mesas ya. En octubre se espera que comience la renegociación. México es el país que queda mejor, bueno, México y Canadá son los países que quedan mejor parados a nivel mundial después de toda esta ola arancelaria. Nuestro punto de vista es que el TEMEC definitivamente es un muy buen tratado que va a permitir que México versus el resto de países emergentes sea el que está mejor posicionado al país más relevante de comercio global. Entonces, pues en realidad creemos que es algo positivo el hecho de que uno ya se esté renegociando o prácticamente ya se esté empezando las mesas de negociación, y dos, que pues nosotros somos los que también estamos subidos en esta ola. Pues con esto terminamos las preguntas y respuestas. Muchas gracias por su atención y nos vemos en el siguiente mes, en el siguiente webinar. Muchas gracias por tu atención.